Cuando hablamos de historia, hablamos del pasado, de los hechos que trascendieron y se transformaron en únicos y en disparadores para modificar el futuro. Estos sucesos se agrupan entre sí cronológicamente y conforman una línea de tiempo. Confucio, el filósofo chino, dijo: estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Hoy viajaremos al pasado más reciente para recorrer la línea de tiempo del 2011. Un año de revoluciones, de crisis y cambios, de fuertes decisiones, de pérdidas, aniversarios, angustias y triunfos. Un año más que terminó y que vamos a recordar juntos a fin de prepararnos para entender y vislumbrar el 2012 que recién comienza. Hola, bienvenidos y feliz año para todos. Ya comenzamos el 2012, pero queremos invitarlos a recorrer los acontecimientos que marcaron el 2011, que como ya dijimos, fue un año de revoluciones, de crisis, de cambio, un año que va a quedar en la memoria de todos. El primer informe que les vamos a presentar explica en detalle uno de los sucesos más importantes del 2011, la Primavera Árabe, que comenzó a fines del 2010 en Túnez con la Revolución de los Jazmines y que se propagó por los diferentes países árabes, tanto de África del Norte como de Medio Oriente. Además, es importante destacar la influencia que tuvieron las redes sociales como Facebook y como Twitter en las revoluciones. Así se desarrollaba la Primavera Árabe en el 2011. Todo comenzó en Túnez, el 17 de diciembre de 2010, cuando un vendedor ambulante de 26 años se suicidó frente a la prefectura prendiéndose fuego, ante la desesperación de no poder seguir viviendo bajo las condiciones económicas que imponía el sistema. Inmediatamente, en la misma localidad, se congregaron miles de manifestantes repudiando la pobreza y el desempleo que azota al país. Este fue el prólogo de la sublevación que contagió al resto de los países árabes del norte de África y de Medio Oriente. Los pueblos árabes, luego de recuperar su independencia de las garras inglesas y francesas, ese colonialismo que ocupó a los países árabes y anterior a eso la ocupación otomana, se hicieron de regímenes que terminaron siendo antidemocráticos, de extorsión a su propio pueblo, y esto motivó que los pueblos en un periodo donde el mundo está globalizado, donde los contactos, tanto sea por Facebook como por internet, etcétera, etcétera, hoy prácticamente están al alcance de todos. Y entonces a partir de esa instancia los pueblos comenzaron a rebelarse contra sus líderes. La rebelión popular sin precedentes causó la caída de Ben Ali, el mandatario tunecino que lideraba el país desde 1987. El resultado efectivo de las protestas motivó a miles de manifestantes en Egipto que también imploraban un cambio en el régimen y en la economía. 40 millones de egipcios viven con menos de $2 diarios. La revolución en Egipto comenzó el 25 de enero con miles de personas convocadas en la Plaza de la Liberación en El Cairo. Todos exigían la renuncia de Hosni Mubarak. Estas protestas se transformaron en una guerra civil cuando los defensores y detractores del líder egipcio se enfrentaron violentamente en el lugar. Varias violaciones a los derechos humanos se produjeron en distintas ciudades del país. La situación se volvió cada vez más tensa y luego de resistir por 18 días, Mubarak finalmente dimitió. Yo creo que los líderes tienen que renunciar todos, porque frente a un levantamiento popular y frente a un derramamiento de sangre, es imposible sostener a un presidente, un liderazgo. Creo que los líderes deberían renunciar, deberían llamar a elecciones, debería haber elecciones abiertas, debería darle lugar a los pueblos árabes a expresarse a través de esas elecciones. Los meses pasaron y el país aún es víctima de inestabilidad institucional. Hubo elecciones parlamentarias, pero con los militares en el poder, la violencia continúa en las calles de El Cairo
y cada vez son más los muertos en los enfrentamientos. Argelia y Siria son otros de los países donde la población se sublevó. También allí, en Medio Oriente, quieren el fin de las dictaduras que vienen gobernando y oprimiendo por décadas a la sociedad. En Siria, las protestas fueron iniciadas por un grupo de jóvenes y luego se unió el resto del país. En un principio, el presidente Bashar al-Assad prometió cambios en el sistema, pero antes de llevarlos a cabo, ordenó reprimir a las fuerzas de seguridad, y el conflicto, que dejó hasta ahora un saldo de más de 4.500 muertos y miles de refugiados, aún persiste. Libia es otro de los países protagonistas en esta revolución árabe. Muammar Gaddafi gobernó el país desde septiembre de 1969. Se vinculó al terrorismo en varias ocasiones y fue considerado uno de los déspotas más grandes de la región. Durante 2011, Gaddafi también fue cercado por las manifestaciones de su pueblo en el contexto de la primavera árabe, y el conflicto derivó en un enfrentamiento armado. El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad declaró el establecimiento de una zona de exclusión aérea, autorizando a los Estados miembros de la ONU el uso de todas las medidas que sean necesarias para proteger a la población civil de Libia, que estaba siendo ferozmente castigada. La Corte Penal Internacional anunció el 27 de junio una orden de arresto por crímenes contra la humanidad contra el jefe de Estado libio. Naciones Unidas estimó más de 2.000 muertos civiles en manos del régimen. Luego de 8 meses de guerra y levantamiento popular, se anunció la muerte de Gaddafi. Primero fue capturado y posteriormente asesinado por los rebeldes. Miles de vidas se han perdido en estas revoluciones. Violencia, violación a los derechos humanos, escenas que desconciertan. Un capítulo más en la historia de la humanidad, y uno nuevo que comienza con esperanza, todavía moderada, de que todos esos pueblos que vivieron décadas de tiranía y opresión hoy puedan conseguir sistemas más democráticos y justos para el pleno desarrollo de sus libertades. Todo esto depende de los pueblos árabes, depende de la gente árabe, que quiere sin lugar a dudas ser independiente, de terminar con estos sistemas antidemocráticos, presidencialistas y monárquicos, y a partir de esa instancia vivir una etapa absolutamente distinta, donde cada uno tenga la posibilidad de expresar lo que siente, lo que desea, y llegada la hora de las urnas, ir y depositar su voto con distintos partidos políticos. Otro de los acontecimientos significativos del año fueron las elecciones. Cristina Fernández ganó los comicios del 23 de octubre y volvió a asumir la presidencia de la República Argentina. Por primera vez en Argentina se llevaron a cabo las elecciones primarias en agosto, y finalmente el 23 de octubre se realizaron las elecciones presidenciales y parlamentarias definitivas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, representando al Frente para la Victoria y con el 54% de los votos, se convirtió en la primera mujer reelecta en América Latina. En segundo lugar quedó Hermes Wiener, el candidato del Frente Amplio Progresista, con el 17% del respaldo popular. Cristina Fernández, de 58 años, gobierna el país desde diciembre de 2007, cuando sucedió a su marido Néstor Kirchner. El sábado 10 de diciembre de 2011 reasumió en el Congreso junto al nuevo vicepresidente Amadou Boudou. Florencia, su hija, fue la encargada de entregarle la banda presidencial, en lugar del ex vicepresidente Julio Cobos, con quien la presidenta mantenía una tensa relación. Al pronunciar su discurso, advirtió que no gobernará para las corporaciones, sino para todos los argentinos, y se comprometió a profundizar la integración latinoamericana para enfrentar la crisis internacional. En varias oportunidades recordó a Néstor Kirchner, fallecido el 27 de octubre. Inclusive lo incluyó en su juramento. Posteriormente, el protocolo incluyó un desfile en el cual la jefa de Estado se trasladó en el vehículo oficial hasta la Casa de Gobierno para dar comienzo a su segundo mandato. Luego, participó de una fiesta popular en la Plaza de Mayo, donde se presentaron diversos músicos nacionales. Allí cantó el himno junto a Charly García y saludó a la gente que se acercó a acompañarla en la Asunción.
Ya somos 7 billones de habitantes en el mundo. Así lo informaba Naciones Unidas en octubre. A continuación, vamos a ver un informe que nos explica cómo está compuesta la población actualmente. Danica Camacho nació en un hospital de Manila, la capital de Filipinas, el 31 de octubre de 2011 y es considerada simbólicamente la habitante de la Tierra número 7.000 millones. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró que el paso de los 7.000 millones no se debe tomar a la ligera, que no se trata de una simple cuestión de cifras, y continuó diciendo que esa cantidad de gente necesitan alimentos, energía, empleos, educación, derechos, libertad de expresión y libertad de poder educar a sus hijos en paz y seguridad. Frente a todas estas necesidades, los gobiernos deberán enfrentarse a diversos obstáculos tales como el calentamiento global, la sequía, la falta de alimentos, de agua potable y la superpoblación de las megalópolis. De estos 7 billones de habitantes, China es el país más poblado con un total de 1.350 millones de habitantes. Le sigue India con 1.240 millones. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos con 310 millones. En cuarto lugar, Indonesia con 240 millones. Y en quinto, Brasil con 195 millones. Según datos aportados por Naciones Unidas, el 50.4% de la población mundial son hombres, el 50.5% vive en zonas urbanizadas, el 33% son cristianos y el 73% no utiliza internet. Se espera que cerca del 2030 India quede en primer lugar cuando su población alcance la cifra de 1.600 millones. La ONU calcula que la población llegará a 8.000 millones en el 2025 y a 10.000 millones en el 2083. Primer corte de 2011, el programa especial de Línea de Tiempo. No se vayan, en el próximo bloque vamos a conocer cuál fue el suceso más votado por ustedes a través de Facebook.